Cuando los países se desmoronan y se caen, lo único que queda de ellos es la cultura. Por eso es tan importante. Un país sin cultura va a la desaparición. Hay que dedicar un capital a la cultura, a crear productos útiles para el ser humano, tanto para su consumo como para su conciencia. Así se refiere a la importancia de la cultura Alejandro Jodorowsky. Efectivamente, de ese tamaño es su importancia. Por eso esta noche hablaremos de ella, de una de sus manifestaciones en la Ciudad de México. Hablaremos de la oportunidad que tendremos miles de mexicanos entre el 11 y 27 de marzo de poder conocer y disfrutar lo mejor del arte del mundo en los escenarios más bellos que tiene nuestra ciudad. Me refiero al Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y que desde hace 32 años nos acerca a un mundo que nos enriquece como personas y que nos humaniza. Este año el festival hará énfasis en Miguel de Cervantes y William Shakespeare, al enmarcar parte de su programación en el 400 aniversario luctuoso de estos hombres universales. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche en Frente a Frente al maestro Sergio Vela. Él es el director artístico del Festival del Centro Histórico. Sergio, bienvenido aquí. Gracias, Lolita. Es un placer platicar contigo. Platícame, por favor, cómo va a estar este festival. A mí me entusiasma muchísimo. Sobre todo estamos hablando de dos grandes personajes universales, como es William Shakespeare y, por supuesto, Cervantes. Bueno, ¿qué te digo? Mira, todo festival multiartístico debe aspirar a ser representativo, no exhaustivo, porque sería una ambición absolutamente inalcanzable. Sin duda. Entonces, de lo que se trata es que la programación cada año se renueve a partir de una estructura que resulta más o menos similar. Puede variar un poco el número de recintos que se utilice, el número de días, quizá los horarios, haber tal o cual énfasis, pero básicamente el Festival del Centro Histórico a lo largo de sus más de 3 décadas de vida ha conservado una misma estructura programática, que haya acomodo para las disciplinas de las artes escénicas, el teatro, la danza o para la música en sus diversas manifestaciones, tratando de equilibrar lo clásico con lo popular, lo vanguardista con lo tradicional, lo nacional con lo extranjero, aquello que ocurre en recintos cerrados más formales y aquello que ocurre gratuitamente en plazas públicas, por ejemplo. Entonces, lo que varía cada año es el contenido específico. Digamos que la forma permanece y el fondo se modifica, aunque el propósito sea siempre el mismo, esa comunicación que tiene pues incluso toda una dimensión ética. Cuando tú mencionabas como introducción a este programa la importancia de la cultura y todo aquello que permanece incluso cuando las sociedades se resquebrajan. Bueno, yo quisiera subrayar el hecho de que uno de los festivales multiartísticos más importantes del mundo, el de Salzburgo, que está próximo a cumplir 100 años en unos 3 o 4, fue fundado por grandes artistas, Reinhard, Hofmannsthal, Strauss, justamente al término de la Gran Guerra. Sí. Y el Festival de Edimburgo fue fundado al término de la Segunda Guerra como un vehículo de reconciliación entre la cultura germana y las culturas de los países aliados. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que ocurre para este año es que tendremos en torno a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare un programa inaugural que no es propiamente literario, a pesar de ser dos figuras literarias, pero nos damos cuenta que otras artes nutren la programación en torno a una misma figura, con lo cual queda enfatizada la trascendencia de esas figuras. Por ejemplo, a cargo de la Sinfónica Nacional en Bellas Artes, con dirección de Johannes Wildner, un gran director austríaco, y con la presencia de un solista excepcional, Pablo Fernández, un joven español
violonchelista, que el año pasado ganó el concurso Tchaikovsky y que acaba de ser nombrado hace apenas un mes el artista joven más relevante del mundo. Se ofrece un programa que comienza con 2 obras shakespearianas, una de Rossini, la obertura a Otelo, y otra de Tchaikovsky, la fantasía sobre Romeo y Julieta. Sí, claro. Y después, la segunda mitad, las variaciones fantásticas Don Quijote. Bueno, así se me llama. antoja muchísimo el programa. Es una cosa muy interesante. Entonces, Don Quijote como segunda mitad del programa con el violonchelista. Entonces, tenemos lo mismo, ese programa, que la revisión de las varias versiones de las 7 últimas palabras de nuestro Redentor en la cruz, una obra de Haydn, que existe en versión orquestal, en versión de oratorio, en versión camerística. Entonces, lo mismo se hace con la Schola Cantorum de Oxford, que con la Capella Barroca de México, o con el Cuarteto de Cuerdas de Leipzig, por ejemplo. Me parece muy interesante que vayamos a tener danza barroca francesa junto con danza contemporánea de Quebec, o la versión de la Compañía Nacional de Teatro de Coriolano de William Shakespeare, o a cargo de María Aura vayamos a tener La Noche de Ricardo, basado en el Ricardo III de Shakespeare, un monólogo extraordinariamente actuado por esta talentosísima actriz. El estreno de una ópera de una compositora mexicana plenamente vigente, la querida Marcela Rodríguez, una ópera para niños, esto en el Teatro de la Ciudad, o la presencia de un trío, el trío Dacali, cantantes malienses haciendo la música vernácula, la música tradicional, que por más que Malí resulte una cultura muy distinta a la nuestra y muy distante de nuestros propios parámetros, es totalmente elocuente porque las tradiciones que nutren una cultura pueden comunicarse a otra, con lo cual se advierte que hay ese puente formidable de diálogo entre culturas, entre seres humanos. Porque ¿qué sucede cuando tenemos un festival, Lolita? Creamos un momento de excepción. Se abre un paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida, porque de otra manera no tiene ningún sentido. Es decir, si se convierte en un programa permanente ya no hay el espíritu festivo. Eso nos permite una profunda reflexión y un profundo gozo. Además, los grandes festivales se ubican en una circunscripción territorial de suyo relevante. El caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, bueno, es patrimonio cultural de la humanidad. Y yo he dicho recientemente, ahora que está tan manido el tema Ciudad de México, ex Distrito Federal, que en realidad Distrito Federal pues es una denominación que se puso, una denominación administrativa, que no es propiamente histórica. Históricamente esta era y vuelve a ser formalmente la Ciudad de México. Y es esta ciudad la que le da el nombre al país y no al revés. Así es. La Ciudad de México no toma su nombre del resto del país, sino que el país lo toma de su centro. Y como decía un muy querido amigo mío… El centro de los poderes, finalmente. El centro de los poderes, que además el centro histórico esa es la verdadera Ciudad de México. Lo demás empieza a ser periferia, que es claro, conurbadamente se incorpora, pero históricamente es el centro. Entonces, bueno, me parece que en esa circunscripción territorial se crea este momento de excepción, vinculado también con un momento de esparcimiento, porque utilizamos la Semana Santa, atrayendo al público visitante, pero también al público que vive aquí, que tiene más tiempo para poder dialogar las distintas artes. En el Zócalo tendremos una celebración de Oscar Chávez a 50 años del estreno de Los Caifanes, que fue una película, porque perdura la gran película del siempre recordado Juan Ibáñez, como una de las grandes interpretaciones sobre la vida urbana. A 50 años sigue siendo una película totalmente vigente, Los Caifanes. O tendremos canciones también en plaza pública, canciones del exilio latinoamericano, porque México ha sido un país hospitalario. Bueno, ahí tienes con Chile, con Cuba, con Argentina, con Uruguay, en fin, bueno, todo esto es de una enorme riqueza. Bueno, con esto lo que te quiero decir de una manera un poco somera, porque bueno, no podemos detenernos por cuestión de tiempo en cada uno de los programas, que se ofrece una programación variopinta. Yo suelo decir que equivale un poco a una gran mesa tipo buffet, en que hay para todos los gustos. Cada quien puede servirse lo que prefiera, lo que más le apetezca. Y también cada quien puede descubrir platillos que le resultan desconocidos hasta entonces y que a lo mejor le van a suscitar una formidable afición.
Subrayo también que tenemos un enorme vínculo absolutamente entrañable con el Colegio Nacional para un programa académico muy sustancioso, que lo mismo puede versar sobre asuntos estrictamente artísticos que sobre temas culturales. Por ejemplo, con Antonio Lascano vamos a tener una mesa en que se va a debatir sobre las teorías evolucionistas, Darwin enfrentado a las teorías de los jesuitas, por ejemplo. Que esto me parece que sigue siendo vigente. Déjame ponerte otro. Y además enriquece muchísimo profundamente. este tipo de debates. Mira, otro programa que a mi juicio denota el espíritu que subyace en toda la programación es uno que ofrece el grupo austríaco Armónico Tributo con el grupo turco Misafir. El programa se llama Turcaria y será presentado 2 veces en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, que es recinto universitario. Versa sobre el encuentro musical en torno al asedio de Viena de 1683, un momento en que el Imperio Otomano se confronta con la Europa cristiana, sí, y de ello surgen, desde luego, hechos cruentos, violentos, pero también Europa empieza a tomar café, se incorporan instrumentos turcos a las orquestas europeas, se empieza a dialogar con la otredad otomana, con los demás, encontrando que son como uno. ¿Sí? Y entonces me parece que hoy en día hacer un programa así, justamente cuando tenemos la crisis de los refugiados, desplazados, sí, problemas de fundamentalismos por doquier, bueno, que haya ese encuentro cultural, así como el año pasado es como un bálsamo al alma, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué sucede? Lo que permite un festival artístico es afirmar la propia cultura, todo aquello que resulta distintivo, peculiar de cada uno. De alimentarte. Y al mismo tiempo reconocernos en el otro como parte de una misma especie. Sin duda. Y entonces se trascienden las limitaciones, las barreras de las lenguas en particular y se halla un lenguaje común. En ese sentido, el arte sí es un lenguaje que hermana, que construye puentes, como mencionábamos recientemente con Ángel. Y alimenta el espíritu. Claro, con Ángel Ancona platicábamos en radio recientemente, es el responsable del sistema de teatros de la Ciudad de México, platicamos que en Bogotá, cuando se fundó el Festival Iberoamericano de Teatro, en la primera noche del primer festival hubo un atentado terrorista, una bomba. Y lejos de amedrentarse, el público se volcó y entonces se creó una tradición extraordinaria que se convirtió incluso en momentos convulsos de la sociedad colombiana en una suerte de tregua. Bueno, me parece que todo esto es aleccionador, Lolita, y creo que vivimos momentos que nuestro país está urgido de este tipo de iniciativas, que además tiene otro mérito que yo no quiero en forma alguna soslayar. El festival surge en el seno de la sociedad civil, como una organización de derecho privado, una asociación civil, pero cuenta con el respaldo de las instituciones públicas. Muy importante. Lo mismo la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura, antaño el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, sí, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instituciones, así como la Universidad Nacional Autónoma de México. Instituciones que respaldan este quehacer cultural que está en manos de una asociación civil, lo cual me parece que muestra que se trata de sumar y multiplicar y nunca de restar y dividir. Absolutamente. Entonces, bueno, pues todo esto me parece que es un proyecto noble, bueno, hermoso, atractivo. Necesario. Siempre pertinente. Sin duda. Y bueno, pues estamos listos para que nos acompañes también. Bueno, pues ya lo saben, del 11 al 27 de marzo, ahí vamos a estar. Eso me da mucho gusto. Ahí vamos a estar, pero bueno, emocionadísimos. De verdad, qué gusto poder hablar en la televisión mexicana de cosas buenas. Pero qué gusto que exista un programa como el tuyo que permita que se hable en la televisión mexicana de estas cosas. La verdad es que ya muchas veces como periodistas, créeme, estamos cansados de estar hablando de cosas malas. Claro. Queremos hablar de cosas buenas y sin lugar a dudas, esta es una de ellas. Gracias mil por haber estado aquí. Te agradezco muchísimo, Lolita. Déjame nada más subrayar que los boletos están en venta y que nuestra página de internet, que es
.festival.org.mx. Está con toda la información para que nos puedan acompañar. Los precios sobre más o menos como... Mira, son precios totalmente accesibles. Lo más caro anda por 500 pesos y vienen descuentos y las cosas son además con el espíritu más incluyente y como te decía, muchos espectáculos gratuitos, también teatro en plazas públicas, iniciativas que respalda el gobierno de la ciudad, lo cual es siempre encomiable. Pues mira, yo le aplaudo de verdad a Miguel Ángel Mancera que apoye este tipo de eventos porque en realidad nos hace mucha falta. Sin duda. Nos hace mucha falta. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Christine de Pizan, nacida en Venecia en 1394, fue una prolífica escritora francesa de la Edad Media. Sus obras en prosa defendiendo a las mujeres frente a las calumnias del poeta francés Jean de Meung en el Roman de Lagos, el poema más difundido en la Edad Media que se convirtiera en el libro de cabecera para todo aquel que deseaba adentrarse en el mundo mágico del amor, se difundieron rápidamente en aquella época. Las obras de Christine incluyen Epístola al Dios del Amor, que fue escrita para oponerse a las actitudes cortesanas con respecto al amor, y La ciudad de las damas, en 1405, en el que escribió sobre mujeres conocidas por su heroísmo y virtud, y El libro de las tres virtudes, una secuela que abarca una clasificación del papel de las mujeres en la sociedad medieval y una colección de instrucciones sobre moral para las mujeres dentro de las variadas esferas sociales. Después de la desastrosa batalla de Agincourt en 1415, en la que el ejército inglés derrotó al ejército francés en la Guerra de los 100 años, se retiró de la vida mundana en 1419 a un convento donde murió en 1430. Su última obra, Himno a Juana de Arco, escrita en 1429, es una explosión lírica inspirada en las primeras victorias de Juana de Arco y como tributo a la heroína francesa por sus éxitos inspiracionales. La obra es la única escrita en francés durante la vida de la doncella de Orleans. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Christine de Pizan. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy bien.